Nos tenemos varios parámetros que hay que considerar: el tipo de yacimiento, qué minerales componen, qué tipo de desecho voy a producir, si son botaderos o si son relaves, dónde están situados. Bernhard Dold es un geólogo alemán y reconocido consultor internacional. Como especialista en minería sustentable, ha asesorado a grandes compañías mineras y hoy es profesor titular de la Universidad de Chile. Dold es uno de los científicos que más ha estudiado los relaves en nuestro país. Un relave es el producto final del proceso minero, digamos, algunos lo llaman la basura. El proceso minero, sobre todo en la extracción del cobre, funciona básicamente así. Se sacan las rocas de la tierra, se muelen y luego se les puede aplicar una técnica de flotación, es decir, la roca molida se mezcla con agua en una piscina y el material útil, el que tiene minerales como cobre y molibdeno, flota. Lo que no flota junto con el agua se transporta y se deposita en un tranque de relaves. Son desechos industriales con concentraciones elevadas de ciertos elementos. Esos elementos pueden ser metales como mercurio, plomo, níquel y arsénico, que además son tóxicos para la salud. ¿Y eso puede contaminar las aguas que hay alrededor, Sí, entonces? sí, puede contaminar las aguas. Para evitar la contaminación, las mineras pueden invertir en medidas de seguridad, como succionar el agua que pueda juntarse en la base del relave o evitar que ésta percole hacia la tierra sellando, antes de construir el tranque, con un plástico impermeable. Bernhard Dold denuncia que esto no es una exigencia legal y que por lo mismo en Chile no se usan. Ninguno de los tranques actuales tiene una impermeabilización basal, es decir, una capa en cual no puede penetrar el agua hacia la napa subterránea. Y eso es el problema en general, porque ahí uno no puede gestionar las soluciones que provienen de los relaves, que pueden ser contaminados. Actualmente entran en la napa subterránea sin un control mayor. O sea, que las napas del subterráneo en Chile se pueden estar contaminando por culpa de los relaves. Sí, sí. Están contaminándose por relaves. Digamos, no, eso es un hecho y todo el mundo lo sabe. Digamos, ¿Y eso es riesgoso para la población? Depende, si ella toma esa agua podría ser riesgoso, sí. Y si en Chile no ponemos atención a esto, ¿qué va a pasar en 100 años más con el agua de las napas subterráneas? Van a tener muchos problemas. Van a tener contaminaciones severas de las aguas subterráneas. Hay que poner mucha atención al respecto. Las poblaciones que viven en sectores con mayor exposición ambiental tienen mayor riesgo de morir de cáncer de pulmón. La doctora Caterina Ferrecho es una de las científicas chilenas que más sabe sobre el efecto del arsénico en la salud. El arsénico es un metal que normalmente no debiera estar en el ser humano porque no tiene ni una función biológica, no está en ninguna de las enzimas de nuestro cuerpo, ni en ni un micronutriente, no lo necesitamos. ¿Y produce cáncer? ¿Está demostrado que produce cáncer? Totalmente demostrado, se considera un oncógeno primario tipo 1 que es como probado para cáncer de pulmón, de piel, de vejiga. Eso no queda ninguna duda. La doctora Ferrecho lleva 15 años estudiando el caso de Antofagasta, cuyos habitantes tomaron agua que se había contaminado de manera natural con arsénico durante 2 décadas, hasta mediados de los 70. Y los niños de Antofagasta tenían lesiones de piel, tenían unos cuadros respiratorios súper fuertes, que eran premonitorios de daño pulmonar. Cuando se descubrió que uno de los ríos que alimentaba el agua potable traía arsénico, las autoridades de la época comenzaron a tratarla y la contaminación se eliminó. Pero el daño en los residentes ya estaba hecho y hoy se están viendo las consecuencias. El cáncer de pulmón aumentó de manera muy importante y que ese aumento sigue porque la población que estuvo expuesta sigue viva y está en edad de desarrollar cáncer. Los efectos del arsénico en la salud, a no ser que sean dosis muy elevadas, suelen verse en el largo plazo. Hoy, quienes vivieron en Antofagasta hace 30 o 50 años tienen más riesgo de enfermarse que el resto de los chilenos. El grupo tiene 8 veces más riesgo y si fuman, 24 veces más riesgo. Eso es de pulmón, de vejiga es más. Vejiga es como 16 veces sin fumar y 30 veces fumando.
En noviciado, en pozos, y encontramos arsénico por encima de la norma. ¿El consumo de estas cantidades de arsénico, doctor, pueden tener efectos sobre la salud de las personas? Indudablemente el consumo de arsénico tiene efecto en salud, principalmente crónico, pero también y a concentraciones relativamente bajas como estas, por el mecanismo del imprinting, dejan secuelas en los hijos de madres que estuvieron consumiendo esa agua, o los niños pequeños en los primeros años de vida puedan estar expuestos. Eso deja secuelas para toda la vida. Mientras exista esa unión de que el que contamina paga, es complicado de algún modo asumir como verdad los estudios de una minera. Entonces ahí vuelve el Estado a cumplir el rol importante. La entidad estatal responsable de velar por la calidad del agua que tomamos los chilenos es la Seremi de Salud. Cuando le pedimos información oficial con los resultados de los muestreos que han hecho en esta zona, nos contestaron que los análisis al agua potable rural aledaña a los tranques arrojan valores de acuerdo a la normativa vigente. Cuando les preguntamos si han analizado el contenido de los relaves, nos respondieron que nunca se han tomado muestras porque por ley no son considerados residuos peligrosos. Pienso que aquí en Chile nosotros tenemos que tomar muy en serio nuestra condición de país minero. Estamos produciendo 5 millones de toneladas de cobre fino. Eso equivale a que estamos moviendo 500 millones de toneladas de tierra. Yo no sé si se dan cuenta de la dimensión del trabajo que eso significa, 500 millones de toneladas. En consecuencia, esto obliga a que nosotros tengamos una política de monitoreo permanente del arsénico, e incluso de que cada mina tenga que declarar cuánto es el arsénico que van a remover de la tierra. El arsénico duerme tranquilo en el fondo de la tierra. Las actividades mineras están sacando esta amenaza que está escondida, la están sacando a la superficie. Y no solo la sacan a la superficie, sino que la muelen, la pulverizan y la diseminan. El arsénico no tiene olor, color ni sabor. Si se mezcla con el agua no tenemos cómo detectarlo a simple vista. Puede tener graves efectos en la salud. Doctor, ¿usted coincide con las conclusiones del Ministerio de Salud que dice que los niveles detectados, y hay que recordarlo preliminarmente porque todavía no han sido analizadas, no tenemos el informe definitivo del ISP, no constituyen un riesgo para la población? Yo creo que por lo menos en muchas partes es un riesgo que hay que tomar en consideración, porque lo que encontraron 90 miligramos por kilo, que son los 90 ppm, es mucho. La CONAMA decidió que hace años atrás que para Arica no podía pasar sobre 20 y si llegaba a más de 29 había que remediar. Eso es plomo. No, eso es arsénico. Arsénico. ¿Y el nivel de plomo? Para plomo ellos consideraron que... Porque aquí se estaban midiendo las dos cosas, el plomo y el arsénico. Claro. El plomo aparentemente se pasa menos de lo peligroso, pero hay también, porque hay muchos estudios que muestran una correlación de niveles mucho más bajos de plomo en escuelas y producen una disminución del rendimiento escolar. Se ha medido promedio en colegio en Estados Unidos de plomo en sangre, promedio de plomo en suelo, y disminución importante del rendimiento escolar, como fracasos escolares y como el MEAP, que es el Simpson norteamericano. ¿Y qué entonces validez le da a usted a este resultado? Bueno, yo entiendo la manera de pensar del gobierno, porque piensan que no hay que asustar a la población y que se puede hacer tan rápido ahora. Pero yo creo que sí hay que dar a conocer la verdad, porque la gente cuando sabe las perspectivas y los riesgos puede protegerse mejor. Si no van a decir, aquí no importa que los niños jueguen con eso. O sea, hay un riesgo, probablemente para los adultos no es tanto, si eso en 1 o 2 meses se arregla. Yo creo que los adultos, la mortalidad por cáncer no va a aumentar en forma significativa y probablemente varias otras enfermedades tampoco. Pero la exposición de los niños sí es muy grave, porque con un par de días de exposición en el periodo ventana, que es el periodo crítico, aumentan diversas enfermedades más tarde en la vida, queda marcado. En arsénico se demostró que la exposición prenatal aumenta la mortalidad por bronquiectasia en adultos jóvenes, medido entre los 30 y 50 años. Ahora, ¿cuál es el periodo ventana, para que la gente le quede claro?
El periodo ventana son periodos cortos pero diferentes para cada tóxico y para cada órgano, en las cuales si en ese momento existe la presencia de una sustancia tóxica, el órgano se programa para tener un número diferente de receptores hormonales, lo cual predispone para el desarrollo de diversas enfermedades más tarde en la vida. Y eso bastaría para entenderlo mejor y para considerar el conjunto de los elementos que están en suspensión. Respirar durante un par de días, una semana, un mes, ¿cuánto? Un par de días puede ser suficiente si se encuentra en esa edad de periodo de ventana para ese tóxico. Usted habla de, periodo de embarazo, que afectaría al feto. También. Postnatal, y eso le quería preguntar, ¿los niños van de 0 a qué edad los riesgos máximos? Aproximadamente hasta 5 años se describe el imprinting, que es el fenómeno, pero es mucho más sensible los primeros 2 años de vida. Después el riesgo paulatinamente va disminuyendo. En ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer la población que está expuesta al barro? Primero, no estar expuesto al barro ni los niños ni las mujeres embarazadas, protegerse, alejarse y del polvo también, porque ese barro se transforma en polvo. Andar con mascarilla si hay polvo, mascarilla húmeda. Después, no hacer ejercicio físico los niños, porque en el ejercicio físico se respira más, pasa más aire por los pulmones y por lo tanto queda retenido una mayor cantidad de partículas tóxicas. ¿Y qué riesgos se enfrentan los que sí están expuestos a este aire y a este barro? De lo que se ha estudiado, porque el imprinting es un fenómeno nuevo, riesgo para el arsénico, aumento de mortalidad por bronquiectasia, deficiencia intelectual, atraso del desarrollo cognitivo y algunos disminución de la inmunidad. Para el plomo, deficiencia intelectual seria, fracasos escolares, cambios neuroconductuales porque se alteran los receptores de neurotransmisores y una tendencia hacia conductas delictivas y además infertilidad. El día de la catástrofe en el norte del país, los teléfonos de la radio no paraban de sonar. Muchísimos auditores estaban desesperados y con razón veían en la radio el único medio para pedir ayuda. Pero hubo un llamado que no era para preguntar por personas desaparecidas o para contar un terrible testimonio. Un auditor, quien no quiso revelar su identidad, dijo que sabía de minería y que trabajaba en una faena en Atacama. Sostuvo que el gran alud que arrasó con todo fue culpa de las mineras, las que para evitar el rebalse de los tranques de relave habían abierto las compuertas de las piscinas, dejando escapar todo el contenido tóxico desde la cordillera al valle de Atacama. Le dejo planteada la suspicacia, me dijo, y cortó. Y claro que dejó la suspicacia. Busqué en el sitio web del Senagiomin, la institución encargada de fiscalizar los relaves, y fue ahí cuando me encontré con el informe número 2, el que explicaba que 9 tranques de la región se encontraban, entre comillas, en colapso parcial y que se recomendaba una evacuación de emergencia. Le pregunté por ese informe a la ministra de Minería, Aurora Williams, quien en ese momento estaba flanqueada por el presidente del Consejo Minero y por representantes por el otro lado de la pequeña minería. Y no dudó en ese momento en comunicar en que todos los relaves estaban bien, que ninguno colapsó. Le pregunté entonces por el informe del Senagiomin y lo negó. Incluso dijo que no existía un documento de tales características. Cuando volví a mi escritorio, el informe ya había sido borrado de la página. Pasaron los días y eran los pobladores de Atacama quienes dudaban de la procedencia del barro en las calles. Veían líquidos verdes, viscosos. Comenzaron a reportar además picazón e irritación en la piel. El barro es relave, decían. Frente a la presión, el Ministerio de Salud se vio obligado a tomar muestras de agua y del barro en Diego de Almagro, en Tierra Amarilla, El Salado, las poblaciones más afectadas. Y los resultados de estos exámenes arrojaron metales pesados, pero en bajas concentraciones. Fue mucha el agua y se diluyó todo, explicaron. Sin embargo, no es posible pensar que la respuesta sea la definitiva. Si bien es muy difícil comprobar y por ende afirmar que fueron las mineras las que vaciaron sus relaves, ¿se podría negar de plano esa posibilidad? No. Porque en Chile no existe una regulación que obligue a las mineras a preocuparse de sus desechos, ni menos existe una institución que las fiscalice como se debe. El informe número 2, de hecho, fue elaborado con la información que las propias mineras entregaron al Senagiomin. Es obvio que todo iba a estar bien. Lo que preocupa son los efectos acumulativos de los metales pesados en el organismo.
En Antofagasta, más de 500 niños tienen plomo y arsénico en su sangre. Ningún nivel alto, dice la autoridad, pero Antofagasta sigue siendo la región con más habitantes que padecen cáncer al pulmón. En Lampa, los vecinos, aquí en la región metropolitana, han denunciado la contaminación de las napas subterráneas con metales pesados por la infiltración de relaves. El agua para beber se contamina y, por supuesto, los campos. Adivine entonces usted de dónde provienen las verduras que los santiaguinos consumimos. Sí. Que nos digan que todo está bien no es suficiente. No es suficiente, por ejemplo, para los habitantes de Chañaral, que en el año 2003 vieron al expresidente Ricardo Lagos sumergirse en la playa como muestra de que no había contaminación. Hoy, después de casi 11 años, esa bahía continúa cerrada y las explicaciones siguen siendo insuficientes.